Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Mi nombre es licenciada Cecilia Lorca. Les voy a hablar de resonancia cardíaca infantil y estoy muy agradecida de estar invitada a estas terceras jornadas de imagenología organizadas por el Hospital Perrupato. Yo trabajo en Fuesmen desde el año 94 hasta el año 2006. Me dediqué al servicio de tomografía y resonancia conjuntamente, y del año 95 a la actualidad me dedico solamente al servicio de resonancia. Soy docente de la licenciatura de producción de bioimágenes en la Universidad de la Aconcagua, además docente de la diplomatura de resonancia que se dicta en la Universidad de la Aconcagua, y hago docencia en los cursos paratécnicos dictados en Fuesmen. Para hablar del corazón tendríamos que repasar un poco de la anatomía, ¿sí? Veamos que es el músculo cardíaco, es como un mundo aparte. Entonces vamos a repasar un poquito de esto para dejar algunos conceptos en claro, ¿sí? Recuerden que el corazón se encuentra situado entre los pulmones, en el centro del pecho, atrás y levemente a la izquierda del esternón. Pesa entre 200 y 400 gramos aproximadamente y tiene el tamaño de un puño de una mano cerrada, ¿sí? Al final de la vida de una persona, el corazón ha latido más de 3.500 millones de veces y cada día late aproximadamente 100.000 veces, llevando aproximadamente 7,5 litros de sangre. Posee una membrana que tiene dos capas denominada pericardio, que envuelve al corazón como una especie de bolsa protectora, ¿sí? La capa externa del pericardio, que rodea el nacimiento de los principales vasos sanguíneos que lo alimentan, está unida a la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del cuerpo por medio de ligamentos. Y la capa interna del pericardio, que está unida íntimamente al músculo cardíaco. Hay una capa de líquido que separa estas dos capas de la membrana, permitiendo que el corazón se mueva con cierta libertad al latir, pero que permanezca unido al resto del cuerpo. Esto es un esquema donde yo le nombraba las capas anteriores, donde nombrábamos la capa más externa o el pericardio como una especie de bolsa, la zona del endocardio en relación a la pared interna, y el tabique o la línea que separa el pericardio del endocardio se lo denomina miocardio o músculo cardíaco propiamente dicho. La irrigación, las dos principales ramas es la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La derecha irriga aurícula derecha, casi todo el ventrículo derecho y la cara inferior del ventrículo izquierdo, mientras que la arteria coronaria izquierda irriga aurícula izquierda, casi toda la totalidad del ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Acá están las cuatro cavidades que forman el corazón, las dos aurículas y los dos ventrículos, y el tabique o la pared muscular que divide ambas cavidades, ¿sí? El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y más fuerte del corazón. Sus paredes tienen un grosor de un poco más de 1 centímetro y tienen la fuerza suficiente para impeler la sangre a través de la válvula aórtica y alimentar el resto del organismo. Las válvulas cardíacas son 4. Tenemos la válvula tricúspide, que controla el flujo sanguíneo entre aurícula derecha y ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo del ventrículo derecho para darle paso a las arterias pulmonares que la transportan a los pulmones para poder oxigenar esa sangre. La válvula mitral, que permite que la sangre rica en oxígeno que proviene de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica, que es la que permite que esa sangre rica en oxígeno pase a través de la arteria pulmonar y alimente e irrigue todo el organismo. Esto es un dibujo o un esquema donde le muestro la válvula tricúspide, la mitral, la aórtica y la válvula pulmonar. Y esto es una foto en una disección, es una foto real, en un plano, digamos, axial o una vista superior de las 4 válvulas con su esquema para que ustedes se puedan ubicar anatómicamente. El sistema de conducción. Los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco estimulan la contracción del corazón. Esta señal se origina en el nodo sinoauricular o SA, como se lo conoce, y está ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. También se lo denomina marcapasos natural del corazón.
¿sí? Los impulsos eléctricos de este marcapaso natural se propagan por todas esas fibras musculares de las aurículas y de los ventrículos y estimulan su contracción en forma permanente. Aunque el nodo sinoauricular envía pulsos eléctricos a una velocidad determinada, la frecuencia cardíaca puede variar según, digamos, las demandas físicas, depende de un nivel de estrés o de un nivel de reposo o de factores hormonales que estén afectando a la persona. El corazón es un músculo que se contrae en una secuencia rítmica durante toda la vida. Cada latido es estimulado por una señal eléctrica generada por el sistema de conducción del corazón. Un corazón normal da entre 60 y 100 latidos por minuto. A veces, un problema en el sistema de conducción hace que los latidos del corazón sean acelerados, demasiado lentos o irregulares o erráticos. El examen denominado electrocardiograma o ECG permite medir y registrar la actividad eléctrica del corazón. En un ritmo cardíaco normal, la señal del corazón sigue una ruta específica a través de este músculo. La señal comienza en el nódulo sinoauricular o SA, ubicado en la aurícula derecha. El nódulo SA hace que la aurícula se contraiga y bombee sangre a los ventrículos. Luego la señal eléctrica se desplaza a través del nódulo atrioventricular o AV hacia los ventrículos. Ante esta señal, los ventrículos se contraen y bombean sangre a los pulmones y al cuerpo. Si la señal se retrasa o bloquea, puede causar una afección denominada bradicardia. La bradicardia, comúnmente llamada bradicardia sinusal, es un tipo de arritmia en la que el corazón late menos de 60 veces por minuto, una frecuencia anormalmente baja. La mayoría de las personas con bradicardia sinusal no tiene síntomas. No obstante, en muchos pacientes, la bradicardia puede ocasionar síntomas como mareos, debilidad o desmayos. Estos síntomas se deben a una disminución de la circulación de la sangre rica en oxígeno al cuerpo y especialmente a una disminución de la irrigación sanguínea al cerebro. Esta afección también puede deberse a una enfermedad cardíaca o bien a ninguna causa específica. El tratamiento de la bradicardia puede incluir medicamentos o, en los casos graves, la inserción de un marcapasos para regular el ritmo cardíaco. Bueno, ahora nos metemos de lleno al proceso de bombeo. Cada ciclo cardíaco comienza cuando la sangre desoxigenada se vuelve en el corazón, se traslada al ventrículo derecho y pasa a los pulmones donde sería oxigenada. Esa sangre oxigenada vuelve al corazón a través de todo el sistema izquierdo y eventual ventrículo izquierdo, y esta cámara entonces es la que bombea sangre a través de la arteria principal, como dijimos anteriormente, al resto del organismo. El proceso de bombeo de sangre se produce en dos circulaciones, la circulación menor y la circulación mayor, ¿sí? Yo esto no me voy a detener tanto, se los dejo a nivel más que nada informativo para que ustedes después lo vean con paciencia, pero es el mismo proceso que vimos, que la sangre desoxigenada pasa a los pulmones, se oxigena, para luego entrar por todo el sistema izquierdo y alimentar a través de esta circulación mayor a todo el organismo, ¿sí? ¿Cómo se genera un latido del corazón? Un latido cardíaco es una acción de bombeo que toma dos fases y que toma aproximadamente un segundo del tiempo. A medida que se va acumulando sangre en todas las cavidades superiores, o sea, aurícula izquierda y aurícula derecha, el nodo sinoauricular envía una señal eléctrica que estimula la contracción de esas aurículas, impulsando la sangre a través de la válvula tricúspide y mitral para pasar a las cavidades inferiores o al ventrículo derecho o izquierdo. Esta fase más larga se la denomina diástole. ¿Cómo sigue con la segunda fase? Comienza cuando los ventrículos ya están llenos de sangre. Entonces las señales eléctricas generadas por ese nodo sinoauricular se propagan por una vía de conducción eléctrica a los ventrículos, estimulando nuevamente que se contraigan. Y esta fase es la que lo denominamos sístole. Se cierran la tricúspide y la mitral para impedir que el reflujo de sangre y se abre la arteria pulmonar
para mandar sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones para que se puedan oxigenar, y se abre la válvula aórtica para que esa sangre rica en oxígeno que sale del ventrículo izquierdo pueda alimentar el resto del organismo. Cuando la sangre pasa a la arteria pulmonar y a la aorta, los ventrículos que hacen se relajan nuevamente y las válvulas pulmonar y aórtica se cierran. Al reducirse la presión en los ventrículos, ¿qué pasa? Se abre nuevamente la tricúspide y la mitral y otra vez comienza el ciclo. Esta serie de contracciones se repite constantemente y aumenta en los momentos de esfuerzo y disminuye en los momentos de reposo. El sonido que nosotros escuchamos en nuestro corazón se lo debe al cierre y a la apertura de las válvulas en todo el ciclo del bombeo. El índice de la diástole y de la sístole son en general como un valor de cuantificación que tenemos para tomar la tensión arterial de un individuo. El ritmo cardíaco de un adulto normal se calcula aproximadamente de 72 latidos por minuto. Esto es un video donde está el circuito que yo les nombré anteriormente para que ustedes lo puedan aprovechar. Como la sangre azul, que es la sangre desoxigenada de todo lo que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, fíjense, se abre acá en este caso cuando tenemos la sangre. Se van a abrir la arteria pulmonar y se va a abrir para mandar a oxigenar esa sangre a los pulmones y la sangre oxigenada a través de la aórtica para alimentar toda la estructura corporal. Esto se los dejo para que lo vean cuantas veces ustedes quieran y es un esquema muy lindo para poder entenderlo. Ahora nos vamos a meter de lleno cuando hacemos resonancia cardíaca. ¿Qué nos pasa cuando hacemos resonancia cardíaca? Y tenemos que conocer muy bien la anatomía y la función cardíaca para saber qué es lo que estamos buscando. Tenemos que saber los planos de estudio, los tipos de secuencia que debemos emplear de acuerdo a la patología que estamos buscando. Yo les diría que la resonancia cardíaca se ha convertido en estándar de referencia para evaluar tanto anatomía como función cardíaca, tratándose de una técnica que reproduce muy bien la anatomía y la parte funcional cardíaca, ¿sí? Y siempre nos acompaña un cardiólogo, siempre, siempre, siempre. Pero técnicamente nosotros como licenciados o como técnicos tenemos la obligación de conocer a la perfección la anatomía y la función cardíaca para saber qué es lo que nos piden. El corazón, como dijimos, es un órgano aparte donde los planos que nosotros estamos acostumbrados, los planos axial, coronal y sagital estrictos, en el corazón es como un mundo aparte, como decimos nosotros, ¿sí? Entonces, este plano que estamos viendo acá, el B, es lo que para nosotros sería un plano axial o eje corto del corazón. El plano A sería un sagital o el eje largo del corazón y el plano C sería el coronal habitual o llamado para nosotros cuatro cámaras. Cuando nosotros hacemos una resonancia cardíaca tenemos que tener en cuenta que es un estudio tanto en adultos como en niños que vamos a tratar hoy, que se hacen bajo anestesia general. El estudio se realiza en apnea, eso es de suma importancia. Tenemos una parte anatómica donde estudiamos, una parte funcional, podemos estudiar la contractilidad cardíaca, podemos estudiar el flujo, podemos estudiar perfusión, angiografía y todo lo que son estudios de arterias coronarias. Las secuencias que usamos en corazón, estamos hablando de secuencias Pineco, secuencias de sangre negra o secuencias gradientes, sangre blanca o brillante. ¿Sí? Hay una continua evolución en la secuencia y todos los días se aprende algo nuevo. Cada vez tenemos mayor resolución espacial, mayor resolución temporal y muchísimo menos tiempo de adquisición. En las secuencias de sangre negra
La sangre que circula con flujo elevado presenta una intensidad de señal baja con respecto al miocardio que tenemos normal. Este grupo incluye todas las secuencias Spin-Echo convencionales, las secuencias ultra rápidas que tenemos dentro de esta, como son las turbo Spin-Echo, la Spin-Echo con doble tiempo de inversión, las secuencias Haste. Estamos hablando de todas secuencias que se adquieren en apnea y con mínimos tiempos de adquisición. ¿Sí? Las secuencias de sangre negra se utilizan para obtener información anatómica del corazón y de los grandes vasos. Y las secuencias de sangre blanca, que son las secuencias gradientes básicamente, la sangre que circula es hiperintensa con respecto a ese miocardio normal. Mediante este tipo de secuencia podemos obtener información anatómica y además funcional, ¿sí? Y luego tenemos la secuencia de contraste o phase contra o PC que se utilizan para visualizar y cuantificar, por ejemplo, el flujo o el grado de insuficiencia valvular, ¿sí? Podemos estudiar las válvulas y su flujo para saber si existe un reflujo o una regurgitación de sangre. Esto es un ejemplo de lo que sería en un eje corto del corazón, ¿sí? O un plano axial donde vemos ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, secuencia de sangre negra con respecto al miocardio, ¿sí? La misma imagen, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, sangre blanca o brillante con respecto al músculo cardíaco, ¿sí? Esto es de suma importancia porque nosotros tenemos la posibilidad de verlo en modo cine. Las secuencias de sangre blanca o brillante son secuencias ecogradiente, digamos que dice acá con fragmentación del espacio K. ¿Por qué? Porque son secuencias sumamente rápidas donde se llena solamente una parte del espacio K. Entonces la adquisición de imagen es muy rápida, ¿sí? En solamente una apnea nosotros podemos obtener de 15 a 40 imágenes. Esas imágenes las podemos visualizar en modo de cine y podemos simular el movimiento real de un ciclo cardíaco, ¿sí? Que esto es sumamente importante para valorar la contractilidad del corazón. El corazón tiene planos propios, como habíamos dicho anteriormente, no a los que estamos acostumbrados habitualmente en cualquier estudio. Entonces hablamos que el corazón tiene planos intrínsecos o propios del corazón, ¿sí? Que es lo que llamamos un plano, un eje largo, que es el que estamos viendo acá, un eje corto, donde tomamos como referencia las 4 cámaras y cortamos desde la punta hasta la base del corazón, donde la imagen que obtenemos es esta que estamos viendo acá abajo, un 4 cámaras, donde estamos viendo las 2 aurículas y los 2 ventrículos, y un 3 cámaras, que es el nacimiento de la principal arteria del corazón, ¿sí? De la aorta, donde estamos viendo arteria aorta y donde estamos viendo válvula aórtica. Después podemos estudiar una angio, la parte vascular, toda la parte de los vasos. Esto es otro plano propio del corazón, donde tenemos el tronco de la arteria pulmonar y con esta inclinación o plano de corte lo que estamos obteniendo es un tracto de salida del ventrículo derecho, donde estamos evaluando en esta zona la válvula pulmonar. Después tenemos el estudio de las válvulas, por ejemplo, estamos programando sobre el plano coronal y sobre el 3 cámara y obtenemos este plano donde vemos la válvula aórtica, que es de 3 tricuspidia, digamos, y el eje largo del ventrículo derecho, que estamos estudiando toda la cavidad del lado derecho. Estos son todos los planos que nosotros estudiamos propiamente en el corazón. Esto yo se lo he puesto en modo cine para que ustedes los puedan evaluar. Fíjense, esto es un plano de 3 cámaras, donde vemos válvula aórtica. Esto es un plano coronal. Fíjense todo el ventrículo izquierdo y tenemos aorta y cómo se abre la válvula para el paso de la sangre. Esto es un 4 cámara para que ustedes vean cómo nosotros reproducimos en modo cine y se puede evaluar la función cardíaca. Un eje corto del corazón donde estudiamos desde la punta del corazón hasta la zona bien auricular.
Y esto es un eje largo del corazón donde estamos evaluando ventrículo izquierdo. Esto es un poco lo que nosotros hacemos en resonancia, aparte de la secuencia en sangre negra, que es para evaluar la anatomía. Luego se puede estudiar en el corazón la viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Es cuando nosotros hacemos el medio de contraste o el gadolinio, y es evaluar la captación tardía del gadolinio. Y podemos evaluar o valorar si la zona de lesión miocárdica tiene un daño irreversible o es un daño reversible, ¿sí? ¿Qué pasa en el miocardio sano? La cantidad o la concentración de gadolinio por unidad de volumen de tejido es muy pequeña, entonces no vemos ningún tipo de diferenciación. Vamos a ver un miocardio muy negro. En cambio, cuando el miocardio está infartado o por alguna razón o alguna enfermedad existe una alteración, hay una concentración de gadolinio por presencia de tejido fibrótico de sustitución. Entonces, menos compacto ese miocardio. Entonces, esto es lo que pasaría en un miocardio normal, donde lo vemos negro, y esto hay una hipercaptación del gadolinio tardía que nosotros podemos decir perfectamente en relación a la historia clínica del paciente y todo, si el paciente ha tenido un infarto o ha sufrido algún tipo de lesión donde haya quedado un daño en el tejido del miocardio. Y ahora nos vamos a meter a la parte de las cardiopatías congénitas, que es lo que nosotros estamos evaluando en este momento en la parte cardíaca. ¿Qué es lo que son las cardiopatías congénitas? Son lesiones anatómicas de una o de varias o de las 4 cámaras cardíacas, o de los tabiques que las separan, o de las válvulas, o de los tractos de salida. O sea, en alguna parte del corazón hay algún tipo de alteración que es de origen congénito y cuya causa exacta se desconoce. No es infrecuente que las lesiones congénitas se combinen entre sí, o sea, que en un mismo paciente puede aparecer más de un defecto cardíaco, ¿sí? Y las cardiopatías congénitas no son infrecuentes. 8 de cada 1000 recién nacidos padece algún tipo de cardiopatía congénita. Yo les he dejado a modo informativo las distintas patologías que existen, ¿sí? Yo le nombro algunas: anillo vascular, hemitronco arterial, las atresias pulmonares, las CIA, que son las comunicaciones interauriculares, las CIB, que son como las frecuentes. Después existen, acá tenemos otro tipo de patología, los ductus, las enfermedades de Epstein. Es muy interesante poder estudiar, nos llevaría muchísimo tiempo, pero si yo les tuviera que decir algo que hacemos con mucha frecuencia son las tetralogías de Fallot, que son como las más frecuentes, la CIA, la CIB, todo ese tipo de patologías, ¿sí? Cada una de estas tiene un tipo de imagen diferente, ¿sí? ¿Cuál es la preparación del paciente? Recuerde que nosotros estamos hablando de pacientes que son menores de edad, donde los niños tienen que hacerse bajo anestesia general. Tenemos que pensar que estamos hablando de un estudio que dura entre 45 a 60 minutos, que necesitan un ayuno de aproximadamente de 6 horas de sólidos y de líquidos. Obviamente este tipo de paciente pediátrico viene acompañados por su papá hasta la sala de anestesia. Es un estudio que necesita suma coordinación entre el técnico y el médico anestesista para poder hacer la adquisición. Tienen que saber que el paciente es intubado para el mejor manejo de la vía aérea, que necesitamos colocar siempre un Avocat para la inyección de contraste endovenoso. Recuerden que este tipo de patologías generalmente necesitamos hacer estudios vasculares o angiografía, donde necesitamos cierto caudal de contraste. Y una vez que el paciente lo han preparado en la sala de anestesia, recién es el momento de ingresar al resonador. Yo les he puesto algunas imágenes de cómo nos manejamos nosotros, realmente es así. El paciente acompañado por su papá y su mamá hasta el momento que se duerme con una mascarita donde le hacen inhalar el anestésico hasta poder relajarlo y dormirlo, para poder después intubarlo al paciente. Lo que vemos acá arriba a la derecha, estas son máscaras laringeas, no son los clásicos tubos, que también es una forma de hacer anestesia, pero se han logrado determinar que el paciente intubado tiene mejor manejo de la vía aérea para este tipo de estudio. Así es como queda la máscara laringea o el tubo para poder tener el control del paciente.
El paciente siempre va acostado, ya sea adulto o niño, va acostado con los pies primero, boca arriba, hacia adentro del resonador. Esto que estamos viendo acá es un cinturón, que es una especie de compresor y nos permite cuantificar la respiración, ¿sí? Y luego colocamos los electrodos que tienen cierta disposición del lado izquierdo alrededor del corazón, donde tenemos, acá hay distintos tipos de dispositivos para controlar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y luego tenemos la colocación de la bobina o la antena, que es lo que se coloca sobre la zona de interés, en este caso sobre el tórax o el corazón, para poder obtener la imagen. Generalmente los niños, nosotros utilizamos esta bobina flex, que es una bobina muy pequeña que tiene excelente señal de la zona que vamos a estudiar, pudiendo hacer FOB pequeños y localizados de la zona que nos interesa. Una vez que el paciente está listo, como está este paciente, anestesiado, con el control, con las mangueras, que tenemos todo listo, es el momento para empezar nuestro estudio de resonancia, ¿sí? Yo, para mostrarles lo que hacemos a diario, yo les voy a mostrar la exposición de un caso, que son las patologías más frecuentes que nosotros hacemos, en este caso la tetralogía de Fallot, que lo que es esto es una cardiopatía que consta de 4 lesiones asociadas. El paciente presenta una CIB, o sea, una comunicación interventricular, una estenosis pulmonar, una aorta que están haciendo a caballo o más centrada entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Estas patologías son son claves para decir que estamos frente a la presencia de un Fallot. Fíjense la estenosis de la arteria pulmonar y fíjense este color violáceo que aparece en la arteria, en la aorta, que es la principal que lleva al corazón. Ahora les explico el porqué. Los signos y los síntomas generalmente tienen cianosis en la zona de los labios, de la piel y de las uñitas, tienen disnea con el esfuerzo, tienen un pequeño soplo cardíaco, que es así como se descubre. En niños mayores, en forma normal, la yema de los dedos tienen dedos de tambor, que se les llama, como mucho más ensanchado, las puntas de los dedos, tienen falla en el crecimiento y tienen crisis de hipoxemia. Fíjense ese color violáceo alrededor de los labios. ¿Qué es lo que encontramos cuando hacemos o le hacen una placa a un niño que sospechan o que tiene esos síntomas en la tetralogía de Fallot? En la radiografía de tórax aparece una hiperclaridad en los campos pulmonares. Fíjense cómo se ven mucho más ensanchados, ¿sí? Y aparece en la parte cardíaca esta forma del corazón en forma de sueco, ¿sí? Fíjense esto en forma graciosa y no tanto, donde hay una estenosis, o el muñeco que está cabalgando, este vaquero, cómo está estenosando la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces hay cierta falencia en la irrigación y en la oxigenación que tienen estos chicos. El tratamiento en un periodo neonatal no requieren tratamiento. Generalmente este tipo de patologías se descubren con los ecocardiogramas, ¿sí? No hace falta un estudio de resonancia. Generalmente estos pacientes nosotros le hacemos el seguimiento hasta la edad adulta mediante la resonancia. Y los pacientes hacen crisis hipóxica, que a veces necesitan oxigenoterapia. Y el tratamiento definitivo, obviamente, para este tipo de lesión es quirúrgico, que es una cirugía a corazón abierto, donde se realiza generalmente a partir de los 6 meses de edad o que el paciente tiene más contextura corporal para poder aguantar una cirugía de este tipo. El seguimiento posterior a la cirugía, si no existen complicaciones, pueden llevar una vida lo más parecida a lo normal, obviamente con controles muy exhaustivos. Y es importante un estrecho control por el cardiólogo pediatra. El pronóstico. Este tipo de paciente o esta patología sin tratamiento quirúrgico del 25 al 35% muere dentro del primer año de vida. Del 40 al 50% mueren aproximadamente a los 4 años de edad. El 70% mueren a los 10 años y el 95% muere a los 40 años de edad. Con tratamientos quirúrgicos, el 85% sobrevive hasta la edad adulta sin ningún tipo de problema. Y esto es para aclarar, aunque la estenosis pulmonar no sea muy severa,
a veces tienen que tener en cuenta que por un llanto muy severo, por un berrinche o por un pinchazo al hacerle un análisis, estos pacientes pueden desencadenar que se cierre bruscamente la salida hacia el pulmón y hagan una crisis hipóxica terrible y provocar una cianosis aguda y tener que oxigenarlo de urgencia, ¿sí? La corrección consiste en cerrar la CIB, la comunicación interventricular, por medio de un parche. ¿Para qué es esto? Para que la aorta quede conectada con el ventrículo izquierdo y poder corregir esa estenosis pulmonar. Si yo me vuelvo un poquito a este dibujo, cuando hay una CIB, lo que sucede básicamente es que la sangre desoxigenada se comunica con la sangre oxigenada que tenemos en el ventrículo izquierdo y por lo tanto esta sangre ya no sale rica en oxígeno. Este es el color violáceo o lila que nosotros vemos en la aorta, ¿sí? Por eso ese color es el que se transmite en estos chiquitos alrededor de los labios, en las uñas, en todas esas partes. Una vez que ya vimos esto, yo les presento el control que nosotros hacemos, un paciente con una tetralogía de Fallot hecho bajo anestesia, es un chico ya de 10 u 11 años, generalmente son chiquitos que vienen muy pasados de vuelta o muy paliados de las cirugías y generalmente el estudio hay que hacerlo sí o sí bajo anestesia general. Donde estamos viendo lo que les he puesto acá es el tracto de salida del ventrículo, el tracto de salida del BD, del ventrículo derecho, donde vemos la arteria pulmonar. Fíjense que se encuentra como más chiquita en la zona donde ha tenido la cirugía reparativa y un poco más dilatada en la parte superior. Y este es un video donde la vemos en movimiento y estamos viendo la zona de la válvula perfectamente, ¿sí? Este paciente tenía una vida totalmente normal, pero hay gente que vuelven a reestenosarse la zona de la arteria pulmonar y probablemente necesitan a edad más adulta un reemplazo valvular pulmonar. Y este es el caso donde estamos evaluando la arteria pulmonar. Fíjense, eso que vemos acá, ese triángulo que se hace es el flujo de la arteria pulmonar, que está normal, y acá vamos a evaluar el flujo. Fíjense cómo se ve en negro y vemos que es un flujo normal. Ahí tenemos el flujo normal de la arteria pulmonar. Y este es un 4 cámaras donde estamos viendo el parche en esta zona o el cierre de la CIA, de la comunicación interauricular que tenía este paciente. Recuerde que puede ser o CIA o CIB lo que tenga el paciente. Como conclusión, recuerden que la resonancia cardíaca aporta abundante información, ya sea morfológica y funcional. Sin embargo, en el periodo neonatal, la ecografía o la ecocardiografía es suficiente para el diagnóstico de cardiopatías congénitas en la mayoría de los casos. Muchas de las cardiopatías congénitas también se pueden estudiar por tomografía multicorte. ¿Cuál es la ventaja de la resonancia? Evitar la radiación que reciben estos pacientes. El estudio de cardiopatías complejas, valoración de grandes vasos, patología miocárdica, evaluación funcional del ventrículo derecho y sobre todo los controles periódicos postquirúrgicos son indicación principal para pedir una resonancia cardíaca pediátrica. Las ventajas: resolución espacial y de contraste, exactitud en todo lo que es funcional y la morfología del corazón. Y lo más importante es que haya una ausencia de radiaciones ionizantes. Dentro de los inconvenientes que tenemos es la disponibilidad, el precio y la duración del estudio. Recuerde que al ser un estudio bajo sedación, son estudios que nos someten, digamos, a un estrés o una presión que hay que hacerlo, digamos, a contrarreloj, pero no son estudios que demoren menos de 40 o 45 minutos y necesitamos estar muy atentos para lograr la coordinación exacta, para pedirle al médico anestesista que no haga la apnea al momento que nosotros lo necesitamos. Esto está en constante avance permanente y cada día tenemos la posibilidad de obtener mejores imágenes con mejor calidad y en el menor tiempo posible.
Bueno, yo espero que lo hayan entendido, que les haya gustado el tema. Bueno, y cualquier duda voy a dejar mis datos para el que se quiera conectar o tenga interés por alguna razón. Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes y por haberme invitado una vez más a estas jornadas.